Buenas tardes, damos comienzo a una nueva emisión de Nacer Entre Palabras Radio, temporada 2, 18:04, estamos bien de tiempo y arrancamos bastante bien. Lo vamos a hacer hasta las 19 por el aire de Punto Radio MDQ. Nacer Entre Palabras es mucho más que un programa de radio. Somos un grupo de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buscamos generar espacios de acompañamiento psicosocial para promover el desarrollo de lazos de cuidado. Lo hacemos diseñando estrategias de prevención e intervención en el área perinatal. Queremos acercarles herramientas para que puedan conocer sus derechos. De este modo construimos ciudadanía. En las redes de Nacer Entre Palabras trabajan las manos mágicas de Julieta Gorosito junto a Valentina Morales y equipo. En la operación técnica, Cristian Navarna, sin equipo, él va solo porque el resto todavía tendríamos que aprender a operar. En la producción de este programa, todo el equipo de Nacer Entre Palabras. Y aquí en el estudio me acompañan hoy Macarena Dinardo, Franco Ramos de la Vega, Sandra Marañón, directora del proyecto de extensión, y quien les habla, Marcos Magnaterra. Bueno, ahora sí, tomamos aire y arrancamos el programa de hoy, que tiene que ver con qué, Sandra. A ver, embarazo en la adolescencia, leo por acá. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo les va? Tanto tiempo, se extraña. Es verdad. Sí, hacía bastante. Estuvimos en La Voz porque hablamos telefónicamente, pero hacía mucho que no venía presencial, sí. Al estudio. Sí, de una de las temáticas que abordamos de Nacer Entre Palabras, y que es una temática que no está muy visibilizada o que está estigmatizada, podemos decir, es el embarazo en la adolescencia, ¿no? Entonces, en esta articulación que desde Nacer Entre Palabras hacemos siempre con otras facultades, con otros proyectos de investigación, de extensión y demás, estuvimos charlando con alguien que va a estar de invitada luego sobre la importancia de abordar esta temática, y hoy vamos a hacer un primer acercamiento para después, durante los siguientes programas, ir desarrollando algunos aspectos propios de lo que es el embarazo en la adolescencia, los procesos psicológicos, bien específicos de lo perinatal. Pero hoy tenemos algo muy interesante. Sí, y pensaba, ¿no? Ya se empieza cada vez se amplía más esto de interdisciplinario. Próximamente va a ser omnidisciplinario. Ya sí, no nos van a quedar casi disciplinas por ir incluyendo. Intercambiamos también con otras facultades y universidades, y el proyecto va a tejiendo cada vez más lazos, más redes. Y bueno, se hace en realidad también un poco por el mundo de la radio, que bueno, en algún punto amplió algunos horizontes. Muchísimo. Nos permite esto de charlar, intercambiar saberes. El programa pasado también. En un momento estábamos charlando y dijimos, uy, bueno, es horario, hay que cumplir con el horario del programa. Y está buenísimo, ¿no? Y sí, lo que me voy enterando cuando comentamos de los programas, sí, lo escucho, sí, espero escucharlo, sí, pasame el link. Como que vamos multiplicando, ¿no? Entonces, hola Juli, ahí llegó nuestra Julieta. Sí, las manos mágicas de nuestras redes sociales. Y pensaba que el tema de hoy además tiene la particularidad de que seguramente todos en el piso conozcamos alguna experiencia, tal vez no directamente personal, pero de algún amigo, conocido, conocida, que atravesó alguna de las problemáticas o alguna de las cuestiones que vamos a estar tratando, ¿no? Así que prepárense para ir rememorando eso, porque seguramente es información que nos sea de utilidad. Si les parece, vamos a ver un videíto que vamos a usar como disparador para el programa de hoy. Separamos esta apertura y ya luego daremos comienzo al primer bloque con una invitada en este programa. ¿Vamos con el video? En Argentina, 7 de cada 10 embarazos de adolescentes de entre 15 y 19 años de edad son no intencionales. Según UNFPA Argentina, del total de mujeres que tuvieron un hijo en la adolescencia, un hijo en edad adulta, el 55% termina la secundaria, en tanto que las adolescentes. Sí, claro, de las adolescentes solo el 38% termina la secundaria y el 36%, el 3% nada más accede a la terciaria y solo el 1% va a la universidad. Se dedican a las tareas domésticas y de cuidado.
y consiguen siempre un empleo precario. ¿Qué derechos están vulnerados? El derecho a decidir, a una educación de calidad, al trabajo e ingresos dignos, a la salud sexual y reproductiva, al acceso a métodos anticonceptivos eficaces, a una vida libre de violencia. Si se lograran prevenir estos embarazos, el Estado podría destinar los 5.320 millones invertidos en su atención en salud, garantizando la oferta en el acceso a métodos anticonceptivos para todas las mujeres del país que lo requieran, y lo que podemos decir también, ¿no?, para todas las personas con capacidad de gestar que lo requieran. Me parece que siempre tenemos que problematizar esta información, cómo llega a la comunidad y qué términos se utilizan, ¿no? Además pensaba en este videito que les fuimos leyendo porque no tenía voz, y como sale por Twitch también lo queremos compartir, la diferencia entre un embarazo en la adolescencia, que puede darse porque es planificado a veces, porque es buscado, porque es deseado, con aquel embarazo que es no intencional y que deriva de situaciones de abuso, violencia, ¿no? Entonces me parece que esa distinción tenemos que hacerla, y que asegurar el derecho a la salud y a la salud sexual y reproductiva es garantizar, como decía el videíto, el acceso a los métodos anticonceptivos y a la información sobre esos métodos anticonceptivos, ¿no? Sí, yo me quedaba con el cierre del video que hablaba de la importancia de prevenir, ¿no? Claro. Centrarse en la prevención y en dar información. Sí. Con información se pueden tomar siempre mejores decisiones. Y esto que también decía el videíto, en el sentido de la inequidad que existe, ¿no?, entre aquellas personas adultas que pueden gestar y una adolescente que son que gestan, cómo se precariza, ¿sí?, su vida, porque es el ingreso a la universidad en un 1%, es un 3%. 1%. Solo el 1% solo el 1% alcanzaba la educación universitaria. Y el tipo de trabajo. Sí, el 3% eran los terciarios, pero Claro. sí quedan muy precarizados. En acceso. Excluidos, ¿no? Sí. Claro. Y algo más que siempre va de la mano con estos temas, y es el tema del cuidado de la salud, porque muchas veces se encara solo la cuestión de la prevención de un embarazo no deseado, pero que va emparentado con la salud para evitar enfermedades de transmisión sexual. Exactamente. ¿Sí? Es un tema que va ahí casi juntito. Bueno, les propongo que hagamos un pequeño cortecito y ya seguimos. Nacer entre Palabras es un proyecto de extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Si querés saber más sobre nosotros, seguinos en Instagram y en Facebook. Nos encontrás como Nacer entre Palabras. Nacer entre Palabras. Calidez, cuidado, amorosidad, compromiso. Nacer entre Palabras. Por Punto Radio MDQ. Comunicate por WhatsApp al 223-344-8943. 223-344-8943. Bueno, muy bien, continuamos aquí en Nacer entre Palabras Radio. Bueno, los que nos están mirando por Twitch habrán visto que de golpe somos varios aquí en el estudio. Bueno, de la otra punta del escritorio, digamos, están los chicos que son estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Exacto. ¿Cómo les va? A ver, digan sus nombres, que no los tengo aquí en la grilla, así que... Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es María Constanza López. Yo soy Agustina Fortunati. Buenas tardes, yo soy Juan Manuel Champonovis y gracias por la invitación de antemano. Muy bien, bueno, en un rato vamos a estar hablando de un podcast que desarrollaron ellos y ellas sobre embarazo en la adolescencia.
pero también vamos a estar hablando con Mariana Busecki, licenciada en Psicología, docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora en Trabajo Social y profesora de la Cátedra Adolescencia, Educación y Cultura de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. Vos, Sandra, me vas a ayudar acá en las preguntas y demás. Yo te ayudo. Muy bien, muy bien. Decíamos, la materia es Adolescencia, Educación y Cultura en la Facultad de Humanidades. ¿Cuál es el objetivo de esa materia? Mira, es una materia que se dicta en el ciclo de formación docente de la Facultad de Humanidades, así que no solamente, bueno, en el caso, los chicos son estudiantes del profesorado de Historia, pero no necesariamente tiene que ver con el profesorado de Historia, sino que como es obligatoria y hay 5 materias dentro del ciclo de formación, bueno, incluye a todos los profesorados, o sea, Historia, Letras, exactamente. Y por otro lado tiene una característica bastante interesante para mí desde mi punto de vista, como que al principio renegaba un poco, ¿no? Porque el estudiante la puede cursar y el estudiante cuando quiera. O sea que de pronto en esa materia te encontrás con estudiantes que están en 4º año, ya están finalizando su carrera, entonces están haciendo el ciclo pedagógico, que serían esas materias que te digo, donde estamos nosotros. Y por ahí tenés estudiantes que recién ingresan a la universidad, o sea, ponen un pie en la universidad y cursan esta materia. Así que bueno, y en el medio, o sea que creo que la característica central es trabajar sobre cuestiones de la adolescencia, tema bastante debatido, porque yo ya hace rato que quiero sacar el nombre adolescencia, porque viene asociado al adolecer, y yo creo que la adolescencia no es solamente adolecer, hay un montón de cuestiones. Así que bueno, habrá que pelear en esta universidad el cambio, lo que implica el cambio y lo que implica el plan de estudio de las asignaturas. Pero bueno, me gustaría más hablar de juventudes, ¿no? Digamos, es un concepto un poco más amplio, y lo interesante es eso, que se encuentran un montón de estudiantes y estudiantas que no se conocen, que están atravesando no solo están en distintos trayectos de sus profesorados, sino que además tienen distintas edades, distintas formas de aprendizaje. Claro, distintos momentos de la vida también. Distintos momentos de la vida. Entonces, bueno, cuando hablamos de las juventudes, bueno, por ahí nos encontramos con personas que atravesaron su juventud en la época de la dictadura, y entonces, bueno, empezamos a trabajar este concepto, así que yo creo que tiene una riqueza, o sea, todo eso que se presentaba como un problema, porque si, bueno, ¿cómo haces? Pero cuando te encontrás con estudiantes para planificar una asignatura, cuando te encontrás con estudiantes que están en distintos momentos. Y creo que ahí está la riqueza, porque para algunos es como volver a recuperar cosas que estaban perdidas, y sobre todo cuando tenés que volver a encontrarte, porque ellos van a trabajar, van a dar clases, o al menos el que así lo desee, o el que prefiere hacerlo, va a trabajar en escuelas secundarias con adolescentes o juventudes. Sí, podría haber alguno que tenga hijos o hijas en edad. Seguro, y esas experiencias salen, sí, esas experiencias. O sea que creo que lo rico es eso, porque la realidad que es pensar al revés. Nunca hubo esa homogeneidad pretendida por parte del docente, ¿no? Y de pronto encontrarte con esta heterogeneidad creo que lo hace mucho más rico. Bueno, eso lo decía Pichón Rivière, ¿te acordás, Mariana? A mayor heterogeneidad, mayor creatividad. Claro. Bueno, así ¿Y qué temáticas abordan? Porque es bastante amplio, digo, educación y cultura. ¿Qué temáticas? En realidad trabajamos algunos ejes. Uno de los ejes tiene que ver con la juventud, sobre todo, bueno, entender que es un proceso, digamos, que se construye. Estamos como un poco alejados del equipo de cátedra, digo, ¿no? Porque no es una construcción mía, sino hay todo un equipo, digamos, con el que trabajamos. Un poco de pensar la juventud alejada de un criterio etario, ¿no? O sea, de tal edad, ¿no? Sino que tiene que ver con una construcción social donde también hay elementos generacionales. Y entonces trabajamos un poco el vínculo, ¿no? De las juventudes en la relación con los adultos, sea el adulto de la escuela, sea el adulto de la familia, un poco por ahí. Después trabajamos un poco también el eje cognitivo, que tiene que ver con ¿qué puede pretender un docente, ¿no? Teniendo en cuenta en qué nivel intelectual
digamos, en qué desarrollo, Claro. ¿no? ¿Qué puede esperar, ¿no? Sobre todo, y qué cuestiones puede estimular. Y después trabajamos un eje que en general los estudiantes dan clases a sus propios compañeros, ellos diseñan una clase y la dan, diversas problemáticas. Por ejemplo, trabajamos discapacidad e integración, trabajamos culto al cuerpo, o sea, todo lo que tenga que ver con diversidad corporal, que podría estar también conectado con los activismos discas. Trabajamos bullying, nuevas tecnologías, no sé, ayúdame. Noviazgos violentos. Noviazgos Sí. violentos, paternidad y maternidad, que bueno, en realidad ellos no dieron clase, pero ellos eligieron realizar una producción con esas problemáticas. En general tenemos muchas más, hemos trabajado suicidio en otros momentos, pero bueno, producto de los cuatrimestres, los tiempos Claro. institucionales, generalmente vamos variando y les vamos pidiendo a ellos que también nos digan qué les gustaría, qué problemática. Claro, les podría gustaría. tener varios trayectos. Sí. Digo, una educación y cultura 1, 2 y 3, porque todos los temas están muy buenos, súper actuales. Sí, aparte preparan, me parece, a esta nueva generación de docentes para la escuela actual, ¿no? Una escuela que tiene que problematizar la realidad de estas juventudes, como dice Mariana, y que interpela ese formato de la escuela normal, homogénea, ¿no? Que solamente reproduce algunas pautas culturales. Me parece que la idea de esta materia es, bueno, ahí problematizar, ¿no? Instalar la pregunta en aquellas cuestiones tan instituidas. De hecho, hace unos años, en paralelo a la asignatura, se realiza un taller que en realidad empezó la pandemia, donde empezamos a trabajar algunas problemáticas que tengan que ver con educación sexual integral, ¿no? Digamos, cómo los estudiantes, a la par que van viendo todas esas temáticas, van viendo en simultáneo una serie de textos que, bueno, problematizan o discuten sobre algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo las dicotomías, las relaciones de género, las diferencias, las desigualdades. Un poco tratando de pensar un poco la interseccionalidad, ¿no? Con la idea de que en realidad en sus diseños de clases o en las problemáticas que aborden el día de mañana, bueno, tengan en cuenta que son cuestiones que hay que... O sea, la perspectiva de género tiene que transversalizarse, sobre todo si ellos pretenden una clase diversa, incluir una clase inclusiva, ¿no? O sea, como que no hay mucha, digamos, mucha opción en ese sentido. Sí, perspectiva de género, de derechos, a un estudiante real, ¿no? Me parece que lo que propone también la materia es... Sí, ¿Qué le decía, sí, yo quería Agustina? decir algo, que creo que igual todos los que estábamos en el aula estábamos dispuestos a problematizar la educación o el sistema educativo de hoy en día, como estábamos todos listos para, bueno, acompañar a las profes con los que nos estaban dando, nosotros recién salidos del secundario, listos para problematizar y no cambiar el sistema, como proponer cosas nuevas, que creo que hacía falta. Y entiendo que también eso se aplica a los conceptos, digo, porque ellos estudiaban historia, ¿no? Contar la historia y poder aplicarle una perspectiva de género implica también mirar los hechos de otro modo, ¿no? Exactamente. Sí, contar lo que no se contaba. Exactamente. Lo que digo, estaba silenciado o invisibilizado, ¿no? empezar a resaltar esas cositas que antes se contaban por arriba y, no sé, pienso también en el caso de la ciencia, muchas mujeres que fueron invisibilizadas por los científicos, porque ellas tal vez desarrollaban toda la teoría y después el que se llevaba el premio Nobel era el varón, digamos. Sí, y en la historia también, la historia oficial siempre fue la que se leía, escrita por hombres y Exactamente. hombres burócratas, y entonces las Blancos. mujeres blancos, Exactamente. las mujeres obreros y demás no eran visibilizados. Estamos a días del 9 de julio también. Parece que la mujer no formó parte de esto de la independencia y demás. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se han conocido nombres también de mujeres muy importantes. La pregunta era, ¿podrías definir qué es la adolescencia? Pero ahora iría por si podrías definir las juventudes. Y yo le querría agregar ahí el tema de la cuestión etaria, porque entiendo que debe haber algo en el lapso de la vida de una persona en el que se la puede considerar juventud, o me dirás que no, que estoy equivocado, y si esos límites están un poco más difusos. Yo creo que sí. Que incluso podría decirte que desde la mirada de algunos autores que en su momento hemos trabajado y que hoy no, digamos, si siguiera sosteniendo la categoría adolescente, te podría decir que los que sostienen la categoría, ¿no? Que
que no digo que esté mal, pero me gusta pensarlo de otra manera, ¿no? Igual también uno puede decir, bueno, la adolescencia es esto. En principio entender que es un proceso, es una construcción social, que el elemento central que marca la adolescencia es lo generacional, ¿no? Entonces, y por otro lado, a raíz de esos elementos sí podría decirte que no es una cuestión etaria, o sea, no es que empieza a determinada edad y finaliza a determinada edad, que es lo que en libros anteriores se ha estado señalando. Hoy, digamos, eso que vos decís difuso, está difuso el origen y está difuso cuando termina. ¿Por qué? Porque justamente muchos que definen la adolescencia, en realidad la pregunta sería, ¿y cuándo culmina? Te diría yo. Y no hay definiciones, o sea, en general las definiciones están en referencia al adulto. A ver, ¿quién es el adulto? Digamos. Entonces empezás a decir, ¿quién es el adulto? El que constituyó su familia, tiene un trabajo, se independizó, se sostiene. Entonces decís, bueno, todo lo que no es eso es esto, ¿no? Y a su vez, también hay ciertos grados de búsqueda podríamos decir, de independencia en esa juventud, cuando obviamente trabaja, pero trabaja ¿para qué? Para mantenerse y bancarse sus vicios, digamos, pero no. Entonces, es una situación, o por ejemplo, no se ha producido la emancipación, ¿no? Entonces, sí son los procesos a desarrollar, ¿no? La idea tiene que ver con eso, ¿no? Con poder apropiarte de este mundo socialmente y a su vez emanciparte. Pero bueno, es un proceso singular. Es un proceso singular, además de lo generacional, porque lo generacional está, pero uno no podría decir que todos son iguales en función de la generación. Después hay singularidades, la familia, como uno, las experiencias que uno tuvo. Los condicionamientos que dice Foucault, ¿no? El género, la clase, todo. el contexto. El lugar de residencia. Yo soy de un pueblo en el centro de la provincia de Córdoba, muy chico, y estoy seguro que ahí las juventudes forman familia mucho antes en cuanto a la edad o requieren un trabajo que en la ciudad, pero no tengo un estudio realizado, pero lo veo en relación al contexto, mis amigos, conocidos y demás. Es como que algunas cosas suceden de un modo diferente a las grandes ciudades. Yo ahí te diría que podría ser y no podría ser. En realidad también tiene que ver con las chances de poder irte, porque los que estamos en pueblo, como soy de pueblo, en realidad, bueno, tenemos que, en esos momentos de la vida, tenemos que tener una familia que nos estimule para poder irnos a otro lugar porque no hay universidades. Exacto. Entonces, ojo con eso, que el hecho de no irte a una universidad y quizás estudiar algún terciario o lo que el pueblo o la zona brinde, bueno, quizás eso lleve a tener como objetivo, que no estaría mal, constituir una familia, tener un hijo, digamos, ¿no? Bueno, pero ahí está, tiene como un mecanismo, una lógica tal vez diferencial con la ciudad, ¿no? Ya sea porque no te puedas ir de tu casa o porque, bueno, decidas quedarte porque te gusta la vida de pueblo, que también tiene... Bueno, igual también la vida de universidad por esas cuestiones se ve ininterrumpida y por ahí mucha gente vuelve a su pueblo, digamos. Sí. En realidad nosotros de la adolescencia, lo que trabajamos así en líneas generales, independientemente, digamos, adolescencia o juventud, es no entenderlo como un concepto esencialista. Exacto. Ese es el punto central. Sí, para los que están escuchando, Mari, esencialista, ¿qué sería? Porque decir que el concepto en sí puede ser descripto de alguna manera o tiene un significado intrínseco en sí mismo. Es esto, o no es esto, no. O el desarrollo biológico, por ejemplo. Claro, ¿no? o porque está dentro de un grupo etario. Claro. En realidad... Los documentos oficiales, cuando yo buscaba para el programa Doy Material, toman entre las tasas de fecundidad en maternidad y paternidad adolescente, toman entre los 15 y los 19 años, por ejemplo, ¿no? Hasta 2019. Así que fíjense que ahí está todavía ese sesgo, ¿no? Me parece ahí, ¿qué pues? Mira, yo he leído algunos sociólogos como Marcelo Urresti, que es un sociólogo de la UBA, que a mí en su momento, bueno, ahora no lo sigo tanto porque no sé si ha escrito cosas nuevas, ¿no? Pero él hablaba, ¿no?, de la juventud o de la adolescencia, pero también hablaba de los preadolescentes y también iba construyendo otras categorías como los adultocentes, ¿no? Digamos, como que ni siquiera en lo mismo podemos, sí. También pensaba, me acordaba, Mariana, de un texto que hablaba de las adolescencias grises, ¿te acordás? Hace muchos años en adolescencia. Me parece que era Nacio. No, Rascobán. Rascobán puede ser. Creo que era, bueno, uno de los autores que leíamos.
y que la adolescencia, por ahí podemos problematizar, está estigmatizada, ¿no? Como que pareciera que es una etapa, ¿no? Que la crisis está tomada como algo negativo, cuando en realidad es cambio, evolución, desarrollo, problematización, ¿no? O que hay un espacio de nada, ¿no? Pareciera que el adolescente está ahí, ¿no? Y sigue siendo como esa tabula rasa que hay que domesticar, que hay que, en vez de escuchar sus preguntas, su forma de expresión, ¿no? Y hay algo también del sistema económico, ¿no? Porque claro, es como que hasta que no empieza a producir, parece que no tiene ninguna función en la sociedad. Claro. Sí, claro, como que nos inhabilita ser adolescentes, a ser seres políticos o, como vimos en clase, seres sexuales, ¿no? Como tenernos en cuenta, y no por ser adolescentes no existimos, sino que estamos acá y podemos tener opiniones de la vida que pueden llegar a ser valiosas. Totalmente. Vamos a hacer lo siguiente, les propongo. Vamos a escuchar un tema musical, hacemos un pequeño cortecito y en breve seguimos charlando con Mariana Busecki y con los chicos estudiantes de la carrera del profesorado de Historia. Calidez, cuidado, amorosidad, compromiso. Nacer entre palabras. Por Punto Radio MDQ. Comunicate por WhatsApp al 223-344-8943. 223-344-8943. Muy bien, un nuevo bloque aquí en el aire de Punto Radio MDQ. Esto es Nacer entre Palabras, por si alguna desprevenida recién se engancha. Bueno, estamos aquí en el piso con estudiantes del profesorado de Historia. Hace un ratito hablamos con Mariana Busecki, que sigue aquí en el estudio con nosotros, pero ahora el protagonismo lo van a tener ustedes, porque queremos saber acerca del podcast, que yo lo terminé de escuchar viniendo para la radio, porque lo empecé a escuchar antes y bueno, por el camino vine así como muy concentrado. La voz viva de los adolescentes, que tiene un episodio 1, maternidad y paternidad adolescente. ¿Cómo se les ocurrió la idea? ¿Por qué un podcast para hablar de este tema? Bueno, primero nosotros siempre sabíamos que queríamos hacer un podcast desde el primer momento. Era como la idea principal porque había un montón de opciones para hacerlo. Primero estaba la clase, pero bueno, no queríamos hacer la clase. Una presentación teatral tampoco nos llamaba mucho la atención y un video tampoco nos convencía. Entonces dijimos, bueno, listo, un podcast. Así charla en grupo, que se puedan decir varios temas, hablar específicamente del embarazo y la maternidad y la paternidad adolescente. Y sí, estábamos muy inspirados. Hoy en día hay muchos programas de streaming que puedes escuchar en podcast y demás que nos encantan. Entonces pensamos que era por ahí, más que nada porque lo artístico por ahí no era tanto lo nuestro. Claro. Así que dijimos por ahí hablar, que nos gustaba hablar y hacerlo así. El título también surge porque nada, las fuentes que veíamos todas escritas por adultos y demás, tratando de temas, bueno, de adolescentes. Vimos violencia epistemológica con la profe, entonces se nos ocurrió, bueno, qué mejor que nosotros para hablar de nosotros mismos y de las cosas que nos suceden. Exactamente. ¿Y cómo fueron? Yo lo escuché en el podcast, pero quiero que le cuenten a la audiencia cómo fueron abordando los temas, cómo eligieron ir planteando la problemática, digamos, cómo van abordando para invitarlos ya a escuchar. Nosotros vamos a dejar, después que termine el programa termina a las 19 y hasta las 19:30 aproximadamente, porque dura 30 minutos el podcast, va a quedar sonando en la radio, así que aquellos que están escuchando y se quieren quedar, y si no lo buscan en Spotify, decíamos, lo quiero decir bien porque vos pifiás una letra y ya Spotify no sabe de qué le estás hablando. Sí, no es como YouTube. La voz viva de los adolescentes es el título del perfil, digamos, y el episodio 1 es maternidad y paternidad adolescente. Decía, ¿cómo lo fueron produciendo, digamos? Es decir, qué temas iban a tocar, qué no podía faltar, bueno, y cómo lo fueron planteando. Bueno, en principio trabajamos con las fuentes bibliográficas que nos habían dado las profes
Y después dijimos, bueno, leímos todo el material, nos juntamos en un café y dijimos, bueno, ¿cuál es el tema que más le interesa hablar a uno? Porque claramente no podíamos dar absolutamente toda la información, si no se iba a ser eterno. Entonces yo di la parte que más me interesaba, Juan también y a vos también, y así lo íbamos complementando, como bueno, vos primero arrancá, decís esto, yo después lo puedo hilar, si alguno claramente quiere hacer un comentario lo dice. Entonces fuimos más o menos organizándonos así. Creo que lo que no podía faltar era la parte de la información sobre paternidad, que como que no se escucha tanto. Hay como madres adolescentes, pero no quedó embarazada sola la madre, tiene que haber un padre adolescente y nada, hablar también de gestantes, no únicamente de maternidad y paternidad, sino cualquier tipo de identidad que puede en la adolescencia tener un hijo. Claro, fue una lluvia de ideas con una retroalimentación constante, por así decirlo. Sí, también el rol de las distintas instituciones, ¿sí? Por eso se va desarrollando. La cuestión laboral también, a veces que algunos adolescentes, bueno, unas juventudes tienen que, bueno, conseguir un trabajo porque hay una persona que mantener y demás. Todos esos temas están abordados. Yo creo que es un material muy bueno y que también puede servir para varias cátedras, diría, para algunas clases y demás, porque digo, lo que se escucha es tanto para su generación como para quienes somos por ahí un poco más grandes, están muy bueno porque incluso hay testimonios. ¿Cómo consiguieron los testimonios? Son de las fuentes que nos dieron los profes. Igual tuvimos una idea principal en un momento porque nada, Coti conocía a una chica que fue con ella al colegio, que bueno, fue madre adolescente, y quisimos como traer también la voz de la adolescente misma, que todavía sigue siendo adolescente. Nada, no se pudo, pero los testimonios que había estaban en las fuentes que nos dio la profe, que un requisito de la tarea era esa, como no irnos mucho más allá de las fuentes que teníamos. Sí. ¿Qué repercusiones tuvieron de la gente, las personas que lo escucharon? Obviamente nuestros padres supongo que cansados, porque lo único que se habla es de eso. Tengo este proyecto, mirá lo que pienso, y empezás a retarlos como si tuvieran algo que ver con todo lo que está pasando, porque bueno, te enojás, hay situaciones que suceden. No sé ustedes. Sí, no, de las personas que escucharon críticas positivas, la verdad que les pareció un material bastante interesante, que eso es básicamente nuestro objetivo, que también resaltaban eso, que no solamente podía escucharse una persona de juventud o de más o menos de nuestra edad, sino que también lo podían escuchar adultos o gente más grande que capaz no comprendía bien el tema o quería fijarse otra perspectiva, que es la nuestra, la de las juventudes. Entonces quedó un muy buen material. Sí, incluso decía varias aristas, incluso temas que a veces a mí no los hubiese pensado del momento que leí el título. Será que me gustó mucho, voy a insistir y recomendar que lo escuchen. ¿Tienen pensado hacer un segundo, más allá de este que hicieron, encarar otro? No lo hemos hablado, pero... Creo que era como un imaginario, ¿sí? ¿Te imaginas que lo sigamos en 4 años, volvamos a escuchar el episodio 1? Pero todavía la verdad que no lo sé. No lo hablamos aún. Todavía no lo hablamos. Pero nos gustaría igual, obviamente. Si hay alguien escuchando que quiera poner la dinámica, estamos solventarlos. Está bien. Total, sí. Sponsor. Está muy bien, está muy bien. Sí, aparte, el título ya lo tienen, la voz activa. Está muy bien. Incluso yo he escuchado por ahí interesante, digo, no, digamos, armar podcast en relación a películas donde estén incluidos juventudes y ustedes trabajar la crítica, abordarla desde determinados, ¿no? Qué sé yo, me parece que eso también, yo he escuchado muchos que a mí habitualmente me encanta. Si está bien representado, ¿no? Claro, si porque está bien representado. Muchas veces la película también está hecha por adultos. Exacto. La visión que es adultocéntrica, y entonces está bien eso también. Sí. Me parece que esa también puede ser una beta para poder encontrar o generar debate a partir de, ¿no? Digo, y está bueno eso porque es una mirada, y yo creo que como toda crítica que uno hace, que puede tener aspectos positivos o negativos, bueno, no sé, muchas veces cuando yo personalmente tengo dudas de una película o no, lo primero que hago es ver a ver qué críticas hay. Entonces también eso guía mucho, no decir, bueno, no, la verdad que ya está esto, no la veo. Me parece re interesante porque aparte trae debates. De hecho, yo en otros años trabajamos, no con ustedes, pero durante la pandemia trabajamos una serie que, bueno, está Euforia, que es una serie que realmente es interesante, y la otra es Gran Army. No la vi. Que son como unas series
digamos, desde mi punto de vista, caen en lugares comunes, salida del placard, bueno, entonces ese tipo de cuestiones, caen en lugares comunes, pero no obstante, me parece que es una serie que plantea las juventudes de manera, ¿no?, más reales. Esa es La única que sensación. vi así de juventudes es Sex Education. No sé si- También está sí. bueno. Sí. Está buena esa, ¿no? Yo por ahí no sé si estoy Yo no me enganché. preparado. Sí, hay que darle un par de capítulos. Hay que darle un par de capítulos. Sí, es verdad. Al principio media pesada, pero después se pone interesante. Bueno, entonces vamos a esperar el segundo. Va a salir. Sí, ¿Va a esperemos. salir? Esperamos que sí. Está en las puertas de la Igual radio quiere también. editarlo, sí. Ahí. Vos podías contar eso que me dijiste, que vos era algo como pendiente que tenías en... Bueno, sí. Podrías contarlo, porque también un poco esto que dicen de hacer el podcast te conectó con algo como... Sucedió que además esta tarea fue, nos la dijeron la segunda clase. No, Sí. nadie conocía a nadie, entonces vos ya tenías que formar un grupo con gente que no conocías para hablar de temas que por ahí eran medio polémicos de hablar y no sabías qué opinión iba a tener. Sí, claro. No sabes con quién te vas a encontrar. Claro, y yo ya venía viendo que con Juan y Coti nos cruzábamos en varias asignaturas, como que los veía sentados ahí cerca mío. Entonces yo me acerco a Coti y le digo, ¿vos querés darme una clase? Y Coti me dice, yo no, yo tampoco, hacemos un podcast porque estoy muy en el mundo del Usu TV. Que cada vez que lo Las digo dos se me cagan de escuchábamos eso a risa. la mañana. sí. Dale, vos decilo. Cada vez que lo digo se me ríen, pero de verdad me encanta y como que siento que siempre tengo algo para decir y como que me gustaría estar sentada ahí. Así que dije, hagámoslo, así se cumple mi sueño. De ir al uso y Claro. estar con Nico quieto y que nos vea. Claro. Siempre las podemos Se lo mandé acercar- a Nico. Siempre las podemos acercar a hacer entre palabras Justo también, me ¿no? estabas. Claro. Justo, Franco, me estabas leyendo, ya nos comunicamos, Sí, ¿viste? ya, telepático. Telepáticamente, que se pueden incorporar así entre palabras como scriptes. Mi sueño. Tener un micro. Nosotros tenemos columnas dentro del programa, la columna de las niñeces, así que podría ser desde la historia y muchísimo para aportar a lo perinatal, de la construcción social de la familia, los tipos de familia en la historia. Me parece así, cuando quieran, están invitados. Buenísimo. Me encanta. Buenísimo. Sí, de hecho, Me el programa anterior lo hicimos lo fui armando yo con una reconstrucción de las parentalidades, las homoparentalidades en la historia de Argentina. Nos habló de familias diversas y en un momento una reconstrucción histórica que siempre, como estudiante de psicología, bueno, es más complicado que estudiantes de historia que tienen como Claro, la mirada registro. de la historia, ¿no? Entonces esa combinación siempre sería muy buena. Nos Así que encantaría. vengan. Acá tenés una... No me callo encima, yo me das un poco de tiempo y te Sí, hablo. yo la última pregunta era si nos quedó algo por preguntarles o algo que quieran decir, como temática libre. La última pregunta para les tres. Juan. Ninguna, solo agradecer amigos que me están viendo, hermanas que lo verán después y que va a ser la primera vez que escuchen el podcast, porque como que lo metí en un baúl y no quería que... A mí también me pasó para que eso. lo Sí. vean ahora. Bueno, pero ahora lo van a escuchar. Está bien, sí, a veces pasa, uno genera el material y nos da cosita, pero no, hay que compartirlo. A mí me gustó mucho, además tiene una dinámica muy buena, digamos, la conversación sea fluida, a mí me gustó, así que de mi parte, más que recomendado. Y bueno, las puertas abiertas de Punto Radio MQ. No tenemos tal vez la llegada del USU, estamos en el espacio No, pero sí. cooperativo. No, pero ahora voy a es un consumir comienzo eso. y nosotros recién arrancamos. Sí, tenemos en tiempo. Spotify están todos los programas del año pasado, Claro. en YouTube están Ya todos lo los voy a ir a programas de este escuchar. año, es como con ideas y bueno, y dices, No, a mí me encanta, yo hago todo escuchando, o sea, porque no tenés Y que estar Sandra mirando. y el grupo es muy abierto, así que también Claro, ustedes totalmente. le pueden proponer temas a ellos Exacto. Me para encanta. que les interesan a ustedes, ¿no? Porque esa es otra, a veces uno necesita que le Renovación. propongan Sí, sí, temas, sí, ¿no? Así que Yo, sí. sí, una cosita nada más Sí. puedo decir, que bueno, lo preguntaste pero no llegué a contestar, que era que lo que queríamos también es que llegue a las instituciones para este podcast, que bueno, igual lo dijiste, nos centramos bastante en, bueno, cómo acompañan los profesores o los encargados de todas las instituciones en estos casos y cómo se los considera a los chicos, porque bueno, muchas hablan de que pasan vergüenza en la escuela porque los toman como ejemplo de lo que no hay que ser y para ahí no se considera que un adolescente puede querer ser madre adolescente. Entonces nada, me parece que eso era lo que quería decir, que las instituciones tendrían que para escuchar más a los adolescentes para crecer y problematizar. No puede ser que hace 50 años la escuela sea lo mismo que es ahora.
Y te agregaría otra cosa, incluso Sí, no y solo más. eso. Parecería ser que quedar embarazado, tener que maternar o paternar, implicaría un corte abrupto con la adolescencia y se pasara como de golpe a la adultez. Claro, ¿no? cuando O sea, no es así. esos debates, ¿no? Y hay debate. ¿Se pasa a la adultez? Bueno, Coti ella decían, sigue siendo un adolescente. Exactamente. No, bueno, esos son debates interesantes también. Sí, ¿no? sí, que es esa cosa, ¿no? Que la adultez, ¿qué es? ¿Cuándo? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿No? Como tantas cosas que... El podcast. Y tanto estereotipo también de lo que uno tiene que ser como adolescente que a veces complica. No, claro, cuando complica ya vida se llega a la adultez, que decís, bueno, tenés que hacer esto y si no, no entras en el estereotipo, y como no es tan así. Sí, los mitos, Ay, bueno, algo que hemos trabajado, se han trabajado en muchos programas. Dos o tres cosas me hicieron acordar mientras los escuchaba. Hacía mucho calor ahí, por eso venimos para esta Hace mucho otra parte calor. del equipo está de ese lado. Primero lo que decía Agus, que hay una ley, la Ley Nacional de Educación, que prohíbe a los establecimientos excluir a las personas que están gestando y sin embargo, de lo que ustedes contaban en el podcast y de la realidad de las instituciones educativas, hay mecanismos implícitos que expulsan, excluyen a estas maternidades y paternidades adolescentes, que es tremendo, que hay que poder problematizarlo y visibilizarlo. Y me hicieron acordar también que trabajando en los CAPS, desde Nacer Entre Palabras, trabajamos en los centros de atención primaria de la salud y luchamos bastante con esta estigmatización que hay de la maternidad adolescente, ¿no? Como que es alguien que no va a poder cuidar, ¿no? Es adolescente y no tienen los hijos para tener planes, estos tremendos discursos que aún, ¿no?, que todo el tiempo escuchamos, cuando en realidad las entrevistábamos y le damos lugar a que cuenten qué lugar ocupaba ese hijo o esa hija, esa persona por nacer en sus vidas. Hablaba todo de un proyecto y una necesidad de desarrollar este maternaje y este paternaje, y que nada tenía que ver con esos prejuicios, esas representaciones sociales de que un adolescente no puede cuidar, ¿no? Me parece que eso es... Sí. Sí, y yo te agregaría otra cosa, Sandra. Sí. O por lo menos cosas que yo he escuchado desde, Sí. desde el plano jurídico, ¿no? Y que me parece que tiene que ver con esta idea que vos decís de que se acrecienten los prejuicios, ¿no? Como alguien que está bajo la patria potestad puede tener a alguien bajo su patria potestad, ¿no? Estos debates. Y entonces, ¿qué pasa? Eso que se mezcla, ¿no? El abuelo que no termina siendo abuelo y termina siendo padre, y entonces cosas importantes que no puede decidir porque el otro es menor, ¿no? Digo, también en el plano jurídico entramos en algunas complicaciones que quizás hace que se refuercen estos prejuicios que están, ¿no? Tal Porque, por cual. ejemplo, si es adolescente y tuviese un niño y por X situación su bebé tuviese que atravesar algún tipo de cirugía, bueno, alguien que está bajo la patria no podría, entonces en ese caso necesitas que otro tome. Claro. Me parece que en ese tipo de cuestiones también, ¿no? Si O bien sea, ahora el Código no Civil se- cambió en algunos conceptos, hablamos de responsabilidad parental, responsabilidad, claro. y hay uno que es fundamental, que es la autonomía progresiva, y que una persona entre los 13 y los 16 años puede decidir, siempre y cuando pueda comprender con la información válida, clara, que se le dé para que pueda decidir, ¿no? Sino con cómo va a decidir, sobre su cuerpo y sobre los tratamientos, sobre todo los invasivos. Y muchas veces pasa también en los centros de atención primaria, donde por ahí trabajamos mucho, y entonces tenemos muchas escenas que aparecen donde va la adolescente a buscar un método anticonceptivo, información sobre ese método anticonceptivo, y la madre es quien quiere entrar, ¿no?, a la consulta, cuando lo que hay que preservar en las consejerías es la intimidad, la privacidad, la confidencialidad, ¿no?, para que no esté condicionada en el método, en la elección de ese método, ¿no? Y hay otra cosa que me hicieron acordar que también es preocupante, es las adolescentes y los adolescentes que están en hogares convivenciales y que muchas veces van con sus cuidadores a las consultas, ¿no?, con métodos anticonceptivos, y cuando el adolescente, por ejemplo, decide el implante o el parche, ¿no?, como método anticonceptivo, el discurso es: le pregunto al director o a directora del hogar. Y ahí son los profesionales o las profesionales que están atendiendo en ese momento quienes tienen que decir: no, ella con esta edad puede decidir sobre su cuerpo, tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. Entonces, cada persona en el lugar donde esté, en la docencia, cuando ustedes sean profesores y estén con los adolescentes, lo que tienen que hacer es
escucharlos, dar lugar a esto para que desarrollen su autonomía y puedan decidir y tengan acceso a la información, que es un derecho también. Para que no sigamos decidiendo los adultos y las adultas por ellos, ¿no? Me parece sí, que creo tiene que lo que a mí más me quedó de las clases que tuvimos es esto de que los adolescentes somos también seres sexuales, en el sentido de que nos presentamos con un cuerpo, no solamente con la mente al aula, y que se nos tiene que reconocer como tales y que podemos decidir sobre nosotros mismos. Obviamente acompañados, no digo que la institución que nos tiene que acompañar y nos tiene que brindar toda la información necesaria para que nosotros podamos hacer la mejor elección para nosotros, pero que nos comprendan como seres sexuales que somos, porque haciendo este podcast te replanteas todo el secundario que tuviste, que yo por suerte lo tengo ahora, entonces lo tengo fresco, claro. Entonces lo tengo fresco, pero te das cuenta que por ahí nunca te consideraron cuerpo y mente, siempre fuiste, estudiaste, rendiste un examen y te fuiste y nunca se dieron cuenta emociones, de tus sentimientos no importaban. Todo lo que te sucedía. Solo lo teórico, digamos, de la materia que estás cursando y... Pero fuiste como un objeto y no una como persona. Un número, ¿no? tal vez. Exactamente. Y es lo que nosotros veíamos, como involucrarte con el alumno, que hoy en día es muy difícil. Si un profesor tiene 100 alumnos en un día, es muy difícil por ahí meterte, pero el contexto importa, cómo se siente el alumno importa, qué cosas le gustan al alumno importa, y cómo se presenta el aula importa. Y las relaciones que tiene con la gente del aula importa. Entonces, una hora, claro, una hora y media. Y no tenés que explicar y irte, tenés que entender que, bueno, somos todo. Y que no, un día podemos estar muy bien para prestar atención y el día siguiente no ir porque por ahí nos pasó algo. Sí, también como generar este espacio de contención, de que tener la confianza con el profesor, decir, si un día pasa algo, tengo con quién hablar, o le puedo preguntar, ¿no? Como, no para tener una solución mágica, pero aunque sea para guiar, ¿no? Sí. Para De mínima para no entorpecer. Claro. Digo, que puedas seguir estudiando, que si a lo mejor no asistís a las clases porque no podés, bueno, vas a rendir o puedas rendir de otro modo, pero no por solo el hecho de no asistir, no podés venir más a la institución porque faltaste tantas veces. Sí. Bueno, pero estudié en mi casa, en otro horario. Con Coti y con Juan hablábamos que es como nuestra segunda casa, tal vez a veces el colegio para algunos, que pasamos muchas horas ahí adentro, entonces te tendrías que poder sentir seguro ahí mismo. Bueno, yo soy el que tengo que seguir con la formalidad del programa. Yo sé que la charla está buena y demás, pero tenemos que hacer un cortecito musical para escuchar. ¿Está el tema ya listo para escuchar? Vamos a escuchar Cómo pasa el tiempo, Cuarteto de Nos. Acá yo ya sé quién eligió esta canción, pero bueno, vamos a decir que es la producción de Nacer entre Palabras. Vaca. Calidez, cuidado, amorosidad, compromiso. Nacer entre Palabras, por Punto Radio MDQ. Comunicate por WhatsApp al 223-344-8943. 223-344-8943. Bueno, muy bien, ya llegamos al último bloque. Como siempre, llegamos ajustados porque nos vamos en las charlas. Que bienvenido sea, porque fue un poco la idea original del programa, más allá del contenido teórico, el debate y el aporte de ideas. Es el momento de repasar algunos parroquiales. Me vas a ayudar, Franco, porque Sí. Necesito ayuda. Voy a sacar un poquito el micrófono. Sí. Bueno, sí, de Ahí, recordar. Ahí quedó. Recordar que todos los lunes, ¿no? Funciona taller de yoga, ¿no? Que está coordinado entre Nacer entre Palabras y la Dirección de Políticas Sí, se de realiza Género. en la Dirección de Políticas de Género, en nueva dirección. Cuando ya me había aprendido la otra, me lo cambiaron, ¿no? Así Sí. son. Se trasladó a Catamarca 29-21. A mí me gusta siempre tirar las calles cercanas, porque vos decís 29-21 y Catamarca es larguísima. Es entre Alvarado y Castelli. Entre Alvarado y Castelli. Sobre todo a veces los que conducimos en auto es como que no, Sí. a mí me resulta más fácil cuando me tiran las calles transversales. Decíamos, Sí. los lunes yoga, ¿en qué horario?
¿En qué horario es el yoga? 17 a 18. 17 a 18. 18 horas, para anotarse en el Instagram de Nacer Entre Palabras. Van a encontrar la planilla para anotarse. Pasamos en limpio. Yoga para personas gestantes, lunes de 17 a 18, en la Dirección de Políticas de Género, en Catamarca 2921, entre Alvarado y Casteri. Es gratuito, está articulado por Nacer Entre Palabras, va con inscripción previa por una cuestión del lugar y del espacio, para que no se llene de gente y alguien se quede afuera. Y en segundo lugar, la Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica, que hoy hubo jornada de 17 a 19. 17 a 19, esos muchos programas en distintos horarios, entiéndame por favor. De 17 a 19 también en la Dirección de Política de Género, es cada 15 días la Consejería para la Prevención de la Violencia Obstétrica, o sea que hoy es 11 de julio, la próxima va a ser el 25 de julio, y Sandra quiere agregar algo, le vamos a dar voz y cámara. Casi rompo algo, pero sí. Es el 25 que vuelve a estar en la consejería. Vamos a dar un taller sobre la ley de parto humanizado, la ley 25.929 para personas gestantes. A la brevedad vamos a publicar el link de inscripción para que puedan acercarse. Perfecto. Cualquier cosa que quieran saber, algo que yo me olvidé, dije mal la dirección, no me entendieron porque por ahí hablo muy rápido o lo que sea, pueden buscar en las redes sociales, Nacer Entre Palabras. Ahí en Instagram me encuentran todo. Sí. Y cuando digo todo, es todo. Está toda la información, tienen historias destacadas, información precisa, con direcciones, links de inscripción. Pueden acceder también ahí a nuestros podcasts para escuchar lo que subimos el año pasado. Y ahora estamos subiendo todo a YouTube, es decir, que va con imagen. Bueno, en fin. Y cualquier aporte que nos quieran hacer, algún mensaje, algún tema que les gustaría que tratemos, algo que no les gustó, que les parece que tal vez lo deberíamos haber abordado de otra manera, es bienvenido y todo suma para nuestro programa. Franco. Que siempre la mensajería del Instagram está abierta, una consulta también, o sea, para consultar, para sugerir, para todo, está abierta, pueden mandar mensaje y será respondido a la brevedad. Sí, y tomaremos los comentarios. ¿Nos quedó algo? ¿Sandra? No, Sandra me dice que no, así que para mí es palabra santa. Les agradecemos, chicos. Mariana, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Esperemos tenerlos pronto charlando por ahí de otra cosa, no necesariamente sobre lo que hablamos hoy. Sí, algo quedó. Ah, claro. Hicimos un programa en torno a la temática y no voy a decir que ahora se va a quedar sonando el podcast que hicieron aquí los estudiantes del profesorado de historia. La voz viva de los adolescentes se llama el podcast, y este capítulo, que es el primero, maternidad y paternidad adolescente, ya los chicos van a subir más material, así que ya les metimos la presión para que sigan generando contenido. Ahora vamos a subir. Pero ahora se pueden quedar, y si no tienen tiempo de escucharlo ahora, búsquenlo en Spotify, se lo guardan ahí con la campanita, y lo escuchan otro día, pero está buenísimo. Nosotros nos vamos hasta el próximo martes, también de 18 a 19. Chao. Pero no son las cosas. Bienvenidos a La Voz Viva de los Adolescentes, donde los adolescentes hablamos y debatimos sobre las temáticas actuales desde nuestras perspectivas. Esperamos que de este podcast se lleve mucho más que reflexiones de charlas típicas de café. Queremos que de este debate puedan tomar conceptos teóricos específicos. Y creemos en la necesidad de perspectiva de género y educación sexual en las instituciones educativas. Por lo que todas las temáticas serán abordadas por este eje transversal. Esperamos que lo disfruten. Hola, bienvenidos a La Voz Viva de los Adolescentes, en donde los adolescentes hablamos de temáticas que nos atraviesan mucho y nos parecen muy importantes debatir. El día de hoy decidimos elegir la paternidad y la maternidad adolescente con bibliografía nacional de la Fundación Claeidos. Entendemos que esta es una temática sumamente extensa y como que se pueden hablar de un montón de cosas, pero para el podcast de hoy decidimos cada uno elegir un aspecto de esto y desarrollarlo lo más posible y poder debatir entre todos. Yo soy
soy Agustina Fortunati. Yo soy Constanza López. Yo soy Juan Manuel Champonoves. Bueno, entonces empezamos. Juan creo que era el que primero quería empezar. Primero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me estén escuchando. Yo he elegido el tema de estrategia de contención y acompañamiento del colegio y la familia. Claro, porque no lo dijimos, estamos muy interesados en todo lo que tiene que ver la educación, entonces llevarlo lo más posible a las instituciones. Bueno, se sabe que tanto la familia como el colegio deben acompañar al adolescente desde el primer momento. El primer momento es compartir la noticia del embarazo, algo totalmente complicado y difícil, más que nada para las adolescentes y los varones. Ya sabemos que la escuela es la segunda casa para los alumnos, por lo que esta, según los testimonios que tenemos en la bibliografía, es el primer lugar donde se cuenta, ya sea principalmente entre amigas o algún docente o equipo estudiantil con el que hay confianza. Creo que nos pasó a todos que nuestro colegio era como nuestra segunda casa, nuestro lugar en el que nos sentíamos cómodos, y los profesores terminan siendo como parte, toda la institución termina siendo parte muy importante de tu vida, además de tus padres y familia más cercanas. O sea, además hay una realidad en la que vos, un adolescente, pasa muchísimo tiempo en el colegio, entonces es completamente obvio que lo podés tomar como una segunda casa, y es un lugar muy importante que representa la vida de los adolescentes. Por ejemplo, en mi caso, yo me iba a las 7 de la mañana de mi casa y volvía a las 7 de la tarde. Pasaba más tiempo en el colegio que en tu casa, claro. Continuando el tema, para las adolescentes, contar la noticia en la escuela constituye un sostén fundamental en relación a cómo afrontar la noticia en el grupo familiar, que aparece como un espacio donde a la hora de dar la noticia es, por lo general, mucho más difícil, ya que no siempre se recibe con aceptación, porque la familia lo suelen tomar de muy mala manera, en muchos casos hasta con violencia física o verbal. Sí, claro, como que tenés las familias que las reapoyan y como que deciden... Claro, tenés los dos extremos. Deciden ayudarlos en esta experiencia, y las familias que los toman como una decepción, los hacen pasar vergüenza o mismo los echan de la casa tal vez. Entonces eso interfiere mucho con la relación que estas personas puedan llegar a tener con el colegio. Sí. Te viven situaciones muy complicadas. Y bueno, y en el caso de los varones suele ser normal la respuesta de mandato para hacerse el sostén económico del hijo. Te lo manda directamente a trabajar sin importar si descuida o no los estudios. Claro, como que termina siendo un mandato social el que dice, bueno, los varones tienen que ya buscar un trabajo y ellos no dejan de ser adolescentes. No, obvio. El colegio debe seguir siendo su principal prioridad a la par de su hijo ahora también, ¿no? Creo que lo que sucede más que nada es, hay algo del colegio o de las instituciones secundarias que no consideran a los adolescentes como seres sexuales, ¿no? Sí. Entonces nunca se les dio, por ahí hasta que no quedó embarazada la chica o el chico fue padre, nunca se les dio una clase de ESI, que obviamente no tiene que ser una clase ya, tiene que ser, todas las clases tienen que ser de ESI, pero por ahí, hasta que no hubo una situación como esa, o quién sabe, por ahí peor, nada, nunca les habían explicado y no los habían tratado como seres sexuales que tienen que cuidar su cuerpo y cómo relacionarse con su cuerpo y entrar al colegio con el cuerpo, porque la chica que queda embarazada va a llegar un momento que va a entrar al colegio con la panza. Sí. Entonces, es inevitable. Claro, hay algo de que se silencia o se invisibiliza, que a los seres humanos en general somos sexuales, los adolescentes también, ¿no? El sexo no es tema únicamente de los adultos. Sí, además lo que pasa mucho es que esperan hasta que la situación suceda para así dar, una clase de eso, una charla, que la verdad que no sirve de mucho y que termina siendo como una conferencia masiva en la que va un experto, entre comillas, a hablarle sobre la sexualidad a los adolescentes. Y que terminan apuntando por ahí también a la chica que está embarazada y como diciendo, che, esto no se hace porque miren lo que te puede pasar. Claro, termina siendo el ejemplo y eso no es una situación que está buena para nada. ¿No había una propuesta ahí más o menos para el colegio? Sí, pero antes, no sé si metía la cita del ejemplo de la familia. Sí, lo que le pasó a, que es una chica o un chico. Una chica. Si querés decir tipo... en estos textos que leímos había un montón de citas, testimonios, y nos parece muy interesante compartir algunos de ellos. Para dar ejemplo de lo que acabamos de contar, adentro de la bibliografía había varios testimonios, como es el caso de Tamara, que es una madre de 20 años de la escuela primera, que decía: yo estaba en tercero y estábamos en la escuela anterior, donde tenía que subir con la panzota toda la escalera, y me decían, no vengas más acá porque vas a parir acá. Yo ya estaba encinta y seguía yendo al colegio. Después de tenerla dejé, creo que un mes nomás, ella ya empezó acá, solo que tuve un problema con su papá y me mudé. Me fui a vivir en Catán, me llevé materias y no podía venir de Catán a rendir de ida y de vuelta, entonces perdí el año. Hice un bachiller, pero no me gustó. Y encima, cuando pusieron el jardín, eran personas, así que cualquier persona que te cuidaban los chicos y no los cuidaban. Me peleé con una chica porque no se ocupaban de los chicos y por eso me salí. Claro, testimonio muy fuerte, la verdad, lo que cuenta Tamara. No tuvo nada de contención de parte del colegio, como bueno, arreglate.
andate y fíjate qué haces, cuando tendría que haber un montón de alternativas para que lo más importante es que termine su educación. Claro, que puedan finalizar su educación. Bueno, ella misma cuenta que se tuvo que cambiar de colegio porque en el anterior no tenían políticas especializadas para la situación en la que ella estaba viviendo y se tuvo que cambiar de colegio, inclusive se tuvo que cambiar de localidad y así se le hacía muy difícil, pierde las materias, pierde el año y bueno, después decide no retomar. Y se vio totalmente excluida. Claro, excluida literalmente. Sí. Y avergonzada por esta, pudo sentirse avergonzada por querer elegir ser madre, porque también está esto de que puedes ser adolescente y elegir ser madre. Sí. No es como que solamente puede ser un error, como visibilizar que o fue un error, pero después decidiste seguir adelante con el embarazo, no quisiste abortar ni nada, y no por ser adolescente esa decisión vale menos. ¿Por qué tratar a una madre adulta con respeto y a una madre adolescente como si fuera un bicho raro, ¿no? Cuando en realidad es la maternidad, al fin y al cabo, y que las instituciones deberían garantizarle a la madre poder continuar con la educación para poder darle un futuro no solamente a la madre, sino al futuro hijo que tenga. Claro, y que estas políticas no solamente se apliquen a escuelas específicas que terminen que siendo muy pocas, sino que tienen que estar en todas, porque si no también involucra esto de tener que mudarse, tener que cambiar de colegio, y a veces, como le pasó a Tamara, involucra esto de llevarse materias, perder años, y así se dificulta muchísimo todo. ¿Cuáles son las estrategias de contención, Juan? Que podrían existir. Claro, en todas las escuelas. Bueno, una estrategia que ve ahora más común y que es muy buena, la verdad, es que la escuela acuerda con estudiantes embarazadas invitar a las familias a la institución para que sea una mediación y que se enteren dentro del colegio para que éstas eviten una mala experiencia como la que vamos a citar ahora. Claro, vos te referís a cuando llega el momento de contar la noticia del embarazo. Exactamente. Claro, que el colegio haga intermediario. Eso mismo, para evitar que tanto la madre como el padre vivan una situación muy mala y como vimos anteriormente puede ser la violencia física, claro, que no lo desea nadie. Con esta estrategia podríamos evitar, por ejemplo, el mal rato que vivió Tamara a la hora de contarle la situación a su padre. Y cito, y me dijeron, mi papá fue, yo era la hija favorita de él y ya quería que me vaya a España, que me case con no sé quién, y yo me quedé embarazada con un villero. Me quiso matar mi papá. Claro, hay algo también de la clase social, sí, algo de dónde pertenece también el padre y sí, nada, un montón de mandatos también existen ahí. Como vos tendrías que haber terminado la educación y prosperado de casarte con alguien rico y mantener tu vida, y por ella se enamoró con alguien que nada que ver y decidieron, sí, o bueno, se equivocaron, pero ambos quisieron continuar con el embarazo y creo que la estrategia está buena para que sea un lugar interdisciplinado, me sale, entre la familia y la institución, que trabajen en conjunto. Que suponga un lugar de contención, también de comodidad a los padres a la hora de contar la noticia, porque es muy fuerte lo que cuenta Tamara. Y está buenísimo que el colegio cumpla ese rol de intermediario, de lugar seguro y de segundo hogar para que los chicos no tengan que vivir un mal rato, la verdad. Ay, por sobre todas las cosas se sientan seguros. Coti más o menos tenía también lo que el aspecto que vos habías elegido, tenía un poco que ver con esto de la institución. Exactamente. A mí lo que más me interesó fue el tema de la intermitencia que existe en las trayectorias educativas. En muchos casos, el embarazo supone la intermitencia de la trayectoria educativa o su interrupción directa. Existen casos de que las madres dejan el colegio para ocuparse de sus hijos, y lo que sucede generalmente es que en las escuelas los contextos de discriminación y los estereotipos sobre la sexualidad de estas mujeres gestantes construyen un ambiente, la verdad, que muy poco receptivo a su situación y que las terminan inclinando a abandonar el colegio. Este circuito de abandonos, de regresos, de interrupciones de la escolaridad, aparece una condición que para mí es estructurante, y que justamente encontrar escuelas que alojen la experiencia de embarazo o de maternidad de los adolescentes, si en la escuela de su origen no lo hallaron. Estas experiencias, que a menudo están atravesadas por mudanzas, por movilidad del grupo familiar o de los adolescentes mismos, se producen en contextos donde con mucha frecuencia se adeudan materias, se pierden los años y dificulta muchísimo también la continuidad de la escolarización. Tenemos el testimonio de Alejandro, un padre del jardín de Jacariná, que nos cuenta que en la escuela nocturna me llevaron un plan para poder ir 3 días a la semana y poder terminar el colegio. Pero después los mismos profesores no aceptaron el plan, porque me dijeron que cómo iba a pasar un chico que iba tan poco tiempo a la escuela. Porque yo algunas veces a los profesores ni los veía, yo trabajaba y estudiaba, y los 2 días que tenía franco eran los únicos días que podía ir. Ellos me dieron 3, pero yo nomás podía ir 2, por ejemplo. Y a la profesora de los viernes
menos no la conocía, o si entraba a las 6:30 me tenía que ir antes de las 8 o 9, 8:30 me tenía que ir. Entonces empezaron a decir que cómo iba a pasar un chico así y prácticamente me pincharon el globo. Yo estaba en la misma escuela con la mamá de mi hija, a ella sí la pusieron en un plan para poder venir pocas veces, pero a mí no, y me pasé a esa escuela por el tema de que íbamos a la noche y en el medio cuando quedó embarazada me dijo que podía no ir, podía decidir no ir y me quedé más tranquilo, pero después los profesores me dijeron que no, o sea que tenía que seguir yendo igualmente. Después yo no estaba anotado en ningún lado, quedé flotando, perdí ese año y después volví. Fui rindiendo como pude, pero la mayoría di todo libre porque no me volvieron a poner en ningún plan. Bueno, básicamente Alejandro cuenta esto que vivió. Es terrible, perdón, porque tiene que ver mucho con el aspecto que a mí más interesaba, como a la madre o a la persona gestante que va a cargar con la panza además, se la maternaliza, en el sentido de que, bueno, como vos sos la madre y vas a ser la madre y vos te vas a encargar de ese chico, te vamos a dar un montón de posibilidades. Pero el padre como que, aunque el padre quiera hacerse cargo, la escuela ni siquiera se lo permite, ¿entendés? Como, vos sos el padre, ¿por qué vendrías tan poco tiempo al colegio, no? Si total vos no tenés que ir a la clínica, no lo cargas al nene, ¿qué haría? O sea, por ahí el padre quiere encargarse de su hijo y trabajar y tiene que tener la misma contención que tiene una madre. La madre obviamente con otras especialidades que tengan que ver con médicas y demás, porque seguro va a tener un montón de idas al médico y otras cosas, pero el padre puede querer hacerse cargo o va a hacerse cargo y trabajar, y por eso tiene que haber una contención de parte del colegio que le permita ser padre y, o sea, paternizar a los padres, que no sean y que sigan con su vida normal. Son padres, no es la madre la única responsable. Y muchos quieren hacerse cargo, quieren trabajar para poder llevar un sustento económico a sus hogares, y sí se da muchísimo esto de que a las madres se les ayuda muchísimo en el plan para poder finalizar sus estudios, y a los padres que también quieren colaborar no se les ayuda, o por una creencia no se les permite o no se les da la opción. Sí, al fin y al cabo lo que quiere hacer el colegio es normalizar la situación y que el padre siga lo más bien. Claro. Lo único que termina haciendo es excluyéndolo y terminando que abandone el colegio. Por ahí lo que hace es que, bueno, el padre decide dejo de trabajar y me enfoco en el colegio porque quiero terminar en el colegio, y deje de cumplir su rol, que ahora es el rol, ¿no? Pero que deje de ser padre y dice, bueno, dejo de trabajar y ayudar a la madre de mi hijo porque el colegio me está prohibiendo hacer las dos cosas al mismo tiempo. O mismo, sigo trabajando y dejo el colegio, cuando nunca la opción debería ser dejar el colegio. Exactamente. Y tampoco huir, ¿no? Como huir de la paternidad. Por no poder terminar el colegio. Claro. Este fue un caso que le pasó a Alejandro. Pero bueno, las trayectorias educativas de estos adolescentes se desarrollan en torno a las experiencias de embarazo, de maternidad y paternidad, en el sentido de hacer frente a las decisiones sobre continuar el embarazo, sobre afrontar situaciones escolares y situaciones familiares, continuar, interrumpir, volver a la escuela. Para mí presenta un punto clave en las trayectorias de los adolescentes que vienen en el colegio, y se le otorga justamente a la experiencia, a lo que se le suman también muchísimas otras dimensiones, como es la posibilidad de organizar los cuidados cotidianos, contar con los espacios de cuidado y con una red de apoyo resulta central para la finalización de la educación de estos adolescentes. Para las madres gestantes, dejar la escuela configura una experiencia vinculada sobre todo, bueno, al avance del embarazo y luego al parto. Algunas intentan volver, pero si no están dadas las condiciones institucionales, es muy probable que suceda la desescolarización y que en algún momento la reinserción a otra institución. Y este retorno a la escuela aparece de la mano de instituciones verdaderamente más receptivas y amigables con su condición de madres y padres gestantes, y son instituciones que justamente les permitan finalizar su escolarización. A mí me gustaría hacer un foco clave en la legitimidad que posee la finalización de la escuela secundaria. Implica para el desarrollo y para la autonomía personal imaginar incluso otros futuros distintos a los pensados y a los naturalizados hasta el momento. Y a mí me parece que el colegio no solamente tiene que dar lugar a que la madre, padre continúen sus estudios, sino que tiene que incentivarlos a continuar. No ser voces pasivas que dicen, bueno, si querés venir, vení, y si no querés venir, no vengas. Tienen que ser voces activas, presentes en la vida de estos adolescentes, que incentiven a los chicos a continuar con los estudios, porque saben lo que va a significar, como dijiste vos, para su desarrollo y su vida luego como adultos. Entonces no es simplemente
dar condiciones y como tener todas las opciones para que el alumno pueda asistir a clase, sino como incentivar, che, tenés que terminar el colegio, vení, yo te voy a dar clase aparte. O sea, hay algo de la ética o la moral del profesor o de la institución en cuanto a estos casos. Sí, y algo de que, bueno, tampoco, nunca tuvieron clase sexual, nunca nada. No digo que sea responsabilidad de nadie, pero digo, como, ya que nunca hubo una clase de ESI por ahí, no dejar que esto vuelva a pasar y empezar a hablar de este tema, sexualizar a los adolescentes y no permitir que estos adolescentes que terminaron en esta situación, queriendo o no queriendo, dejen de estudiar, claro. Que para nosotros como adolescentes que ahora estamos en la facultad, nuestra educación secundaria fue vital, sí. Y sabemos que no conseguís trabajo si no tenés un título secundario, no tenés conocimientos ni podés hacer un razonamiento crítico de nada sin terminar los estudios secundarios, y hay algo de lo social, de los amigos de toda la vida que van a ser los del secundario, no solamente de los saberes, sino de todo lo que te aporta el colegio socialmente también, claro. Y culturalmente. Todas las opciones que abre, todas las posibilidades que abre la finalización del colegio es fundamental. Entonces, la maternidad y la paternidad no tiene que ser un obstáculo para la finalización. O sea, obviamente no digo que por ahí la terminen como la pudimos terminar nosotros, por ahí vayan en otro tiempo, pero como tienen que incentivar a los chicos a continuar, a seguir yendo y que sientan que, o sea, el lugar que para ellos siempre fue su segunda casa, tiene que continuar siendo su segunda casa. Tiene que haber perspectiva de que los alumnos continúen a pesar de estas situaciones. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y nos querés contar un poco, Agus, sobre cómo viven los padres adolescentes? Más o menos, creo que un poco hablamos de la paternidad y pude decir un par de cosas, pero nada, a mí el aspecto que más me interesaba era los roles que cumplen en las tareas los padres y las madres adolescentes, y lo que me pareció muy interesante de esos textos que leímos es que si vos te fijás, no hay tipo incomparable cantidad de estudios de madre, sí. Y muy pocos sobre los padres. Obviamente, evitando, lo vamos a aclarar, pero no se habla nunca de otras identidades que pueden ser madres, padres, no, por supuesto, o lo que sea. Nunca se habla de otras identidades, como que siempre es la mujer embarazada y el varón proveedor. Claro, el padre. Sí. No. Bueno, y hay algo de estos estereotipos que todavía siguen manteniéndose aún hoy, que estos modelos de masculinidad y estos mandatos de masculinidad, como dijo Juan en su momento, que lo que hacen es que el adolescente, el padre adolescente, se fije o lo que su objetivo sea mantener económicamente a su hijo y a la madre de su hijo, y que obviamente se despreocupe o no se haga cargo de todas las otras tareas de crianza y hasta que tal vez le parezcan insignificantes comparado a trabajar y mantener a la familia, que claro. Yo lo leía y me parecía loquísimo, porque digo, ya este mandato del hombre como proveedor para mí tendría que estar destruido, sí. Pero al parecer todavía los adolescentes es como, soy padre, tengo que salir a trabajar. Bueno, en el contexto actual es muy difícil para adolescentes, más si son menores de edad, sí. Conseguir trabajo, más si no tienen educación. Entonces, cumplir con ese mandato lleva un montón de estrés y un montón de sentimientos que pueden provocar, lo que me parecía muy gracioso que decía el texto, lo que como que justifica esta falta de empleo, el contexto de desempleo de nuestro país, a la huida de los padres de su paternidad. Claro, que nada que ver, no tiene que ver. Y además es gracioso porque, claro, bueno, no encuentro trabajo, listo, decido no ser padre, pero la madre va a aportar o sea, la madre es que tiene que pasar por todo un embarazo, aportar con su cuerpo, y ella no puede decir, bueno, no. Claro, ya está. ¿Entendés? Ya tenés, y la ley del aborto te lo permite hasta ciertas semanas del embarazo, y aunque decida hacerse el aborto, pueden suceder un montón de cosas, y la madre no puede escaparse de la maternidad como el padre, y se le dice que lo hace por estrés. Claro, estoy estresado, no conseguí trabajo. O sea, sí, implica una situación difícil, pero eso no tiene nada que ver con, digo, bueno, como no encuentro trabajo, no me voy a hacer cargo porque la verdad que no puedo aportar nada. No, sí puedes aportar en muchísimos aspectos. Y perdón, pero la crianza, todo lo que tiene que ver a veces no tiene que ver con lo económico. Claro, tiene que ver con estar presente en la vida. Acompañar en el día a día. Lo económico es importante, pero no poder cumplirlo, va a haber muchas opciones. No te quita lo otro. Claro. Y bueno, el colegio obviamente tiene que, como siempre decimos, estar al tanto de esto, presente, y darle charlas a los hombres, no solamente a la mujer sobre su embarazo, tipo sentar a los
los hombres a hablar qué sienten ellos con esta noticia de ser padres y desarrollar sus sentimientos al respecto. Y no invisibilizarlos, porque existen padres. Sí. Padres adolescentes. Hay algo de las instituciones que dicen, bueno, los padres adolescentes en realidad no existen, o si existen son pocos. Existen igual cantidad de padres adolescentes que de madres adolescentes, porque no quedó mágicamente embarazada. Exactamente. Claro, entonces no es que existen pocos padres adolescentes, existen pocos padres adolescentes que se quieran hacer cargo de sus hijos. O que están visibilizados. Claro, y algo que hablábamos, que Coti nos contaba que tuvo una experiencia parecida en el colegio, esto de que el varón puede seguir con su vida normal. Bueno, a mí me pasó que en el colegio viví una situación parecida en la que hubo 2 casos de embarazos adolescentes y paternidad adolescentes, en las que la chica, ya llegado a un punto de su embarazo, tuvo que dejar el colegio claramente por disposiciones de su cuerpo, muchos chequeos médicos, y bueno, ya cuando se iba acercando el parto, y los varones se iban como si nada, o mismo cuando ya se había concretado el nacimiento del bebé, los varones seguían yendo y las madres no se quedaban en su casa ocupándose de su bebé recién nacido, cuando yo no digo qué es lo que tiene que hacer cada uno, pero el padre también debería estar presente en esas situaciones, porque no es que la madre tiene que vivir sola el posparto, la lactancia. Y hay algo que yo siempre vuelvo a este tema, pero hay algo de cómo cambia tu cuerpo a la hora de ser mamá. Sí. El varón puede seguir saliendo a correr con sus amigos, puede seguir haciendo lo que se le cante en el colegio porque no está embarazado. O sea, hay algo del inconsciente que parece que la madre es más madre que el padre, ¿entendés? Porque la madre no le queda, o sea, tenés un ser vivo dentro de tu cuerpo y el padre como al no llevar esa carga, no entender todo lo que es, todo lo hormonal que significa y las complicaciones que tiene un embarazo en un adolescente, porque los cuerpos pueden no estar preparados para parir y criar, mantener a un bebé adentro tuyo. El padre, al no vivir esta experiencia de la corporalidad, como que sigue su vida normal en el colegio, como que puede seguir haciendo lo que hacía antes. Sí. Y la madre, bueno, ahora tiene una panza, ¿entendés? Ahora tiene un ser dentro suyo que tiene que cuidarlo y demás. Entonces, inclusive después del parto también. Todo una vez que quedas embarazada, todo cambia y nunca va a volver a ser lo que fue. Cambia toda la mirada de todo y nada, esto volviendo a lo de las instituciones, que es lo que a nosotros más nos impacta tal vez porque el año pasado éramos parte de estas instituciones, es esto de que los profesores no visibilizan ni paternizan a los padres como maternizan a las madres. La mujer queda embarazada, listo, es madre y no puede salir del rol de madre, pero alguien la tuvo que dejar embarazada. Es un trabajo de 2. Claro, alguien la tuvo que dejar embarazada y el padre no se ve paternizado, sigue siendo vos, Coti, mamá, suponete, y Juan va a seguir siendo Juan. Claro, es verdad eso. Donde vas a ser Coti, la adolescente que quedó embarazada, pero por ahí nunca se va a hablar del padre que dejó embarazada a esa adolescente, ni hablar de que ese embarazo puede venir de violencias y demás. Por supuesto. Hablamos de, cosas que seres adolescentes sexuales que tienen ganas de disfrutar su sexualidad. Y que puede ser que por falta de información se haya dado esa situación, sí. Y por último, lo que sucede, el último punto, que más o menos lo hablamos, pero era creo que contradictorio lo que veníamos hablando, los padres, hombres, generalmente no abandonan la escuela por el embarazo, sino que muchas veces la abandonan antes de saber que la mujer está embarazada, porque las paternidades adolescentes están sumidas en un contexto económico, social y cultural dificultoso. Entonces, muchas veces los hombres, o la mayoría de los hombres en estos estudios que son limitados, no dejan el colegio por ser padres, sino que dejan el colegio para trabajar porque la familia anterior, o sea, la familia de él ya no podía mantenerlo. Hay algo del contexto generalización de que los hombres en situaciones económicas, sociales y culturales desfavorables son los que más posibilidades tienen de ser padres y los que abandonan el colegio no por la paternidad, sino por estos problemas económicos, sociales y culturales, y muchas veces la paternidad les significa a ellos la vuelta a la escuela, como, ahora que soy padre tengo que terminar mis estudios, como una responsabilidad.
como un futuro a la vista. Es que las puertas que te abre terminar el colegio secundario, las posibilidades, el abanico de posibilidades, te dan muchísimas opciones. Sí, y bueno, más o menos era eso. Y por último, hablar de que si el padre se hace responsable de otras actividades, generalmente son de las lúdicas, ¿no? Como obvio. Llevo a mi hijo a jugar a la plaza, al cine, y eso lo toman como, viste, que ahora se idolatra el hombre que fue a buscar a la hija del colegio. Sí, cuando a veces las madres lo hacen todos los días. Claro, yo hago todo el resto de cosas, querido. Claro. O sea, la va a buscar es su hija también. Nada, eso fue más o menos lo que dice este texto, o lo más interesante de este texto. Bueno, lo que pasa muchísimo es que, por ejemplo, ¿no? Si idolatra al padre que va con sus hijos y sube al colectivo y ya todos le están queriendo dar el asiento, ¿viste? Vos decís, hace media hora, hace 5 minutos se bajó una madre que estaba literalmente con un bebé a UPA y nadie le dio el asiento. Se idolatra mucho el rol de padre, el rol que cumple el padre. Claro, y al no estar tan normalizadas estas situaciones, sobresaltan tanto que nos asombran. Claro. Sí, hay algo de la paternidad para mí que nos asombra mucho más que la maternidad adolescente. Como que ver un hombre que está haciendo cargo de sus hijos es wow. Es asombrante porque no lo hace todos los días. Pero a mí no me es asombrante en el sentido de un capo. Me es asombrante como un padre al fin que se hace cargo de sus hijos. Claro. Hay algo de la maternidad y paternidad adolescente que convierte a esos adolescentes en adultos. Sentís como que rompen etapas. Entonces vos ya no me sale a mí natural tratar a una madre adolescente como trato a otra adolescente que no es madre, que puede ser como mi amiga. Ya le veo que tiene otras responsabilidades que yo no puedo ni imaginarme. Entonces para mí hay algo que es difícil en la crianza, y que esto de que el colegio tiene que estar muy presente, porque sos adolescente, apenas ni siquiera por ahí sabes quién sos vos como persona, y te tienen que dar el lugar para poder descubrirte, ¿entendés? La maternidad no te tiene que condicionar a ser madre para siempre, en el sentido de vos no sos, lo único que vas a hacer no es madre, vas a tener un montón de otras características, y el colegio tiene que incentivar a que la mujer pueda seguir, y el padre puedan seguir descubriéndose como personas antes de la maternidad y sentirse acompañados. Obviamente las familias tienen mucho que ver, pero sabemos que en muchas ocasiones no son de ayuda, no suelen ser de ayuda las familias de los padres. Claro, las familias que resultan de apoyo verdadero son pocas, que dicen, bueno, vos terminé el colegio, yo te cuido, al bebé no pasa nada, bueno, sí salí, y hacen que los adolescentes terminen, no como que haciendo su vida normal, porque claramente cambió de repente y para siempre, pero sí como que les dan la posibilidad de vivir esas experiencias que todavía no vivieron, salir a bailar, juntarse con los amigos, cosas que se van reduciendo cuando el nacimiento de un hijo, y son pocas las familias que realmente quieren hacer ese sacrificio para que los adolescentes puedan seguir viviendo como adolescentes. Entonces hay algo para mí que es vital, que creo que es con lo que deberíamos cerrar. ¿Querés decirlo de vuelta? Hay algo para mí que es lo vital que deberíamos, que para mí sería buenísimo de cierre, o como idea de cierre, que es esto de que la escuela desde secundaria, desde un inicio, en todas las clases, tiene que tener perspectiva de género y educación sexual para informar a los alumnos de los riesgos que conlleva ser seres sexuales como lo son, riesgos o no riesgos, pero todas las consecuencias que puede haber, no necesariamente malas porque puede estar pactado el embarazo, pero tienen que tener la información, tienen que poder acceder a informaciones de cuidados, a informaciones de cómo presentarse, cómo cuidarse, no únicamente, no solo cuando están embarazadas, con su cuerpo, son mente y cuerpo en conjunto, no entran al colegio solamente con su mente, entran con su cuerpo. Entonces hay algo de tratarlos como los seres sexuales que son, y de incluir en todas las clases, no un día ese, en todas las clases, la educación sexual integral, que es una ley en nuestro país, y perspectiva de género, que es para mí lo más importante. Además de un acompañamiento, si se da la situación de maternidad-paternidad, contención, presentarle las opciones que tiene, ser de vínculo entre ellos, ellas y la familia y demás. Pero antes de suceder esta situación, tiene que haber educación sexual integral. No puede haber educación sexual integral una clase después del embarazo. Tiene que haber antes. Entonces, después tampoco se puede sorprender si una chica de 14 años queda embarazada si nunca
pudo acceder a la información. Claro, si nunca le dijeron, bueno, si haces esto y esto, sucede tal cosa. Porque todos sabemos que los adolescentes viven su sexualidad. Claro. Ya se sabe que viven su sexualidad. Entonces hay que tratarlos como seres sexuales y no como objetos que no tienen deseos, porque es una mentira. Por supuesto. Justamente tratar de ver eso como que no sucede es lo que termina desarrollando la falta de información, las pocas clases de ESI, las pocas charlas que se tiene, inclusive no un especialista que venga, un médico que te diga que esto va a pasar, no, sino un mismo profesor en cualquier materia que diga, bueno chicos, me parece que deberían saber estas cosas que son importantes y que son fundamentales también porque son situaciones que pasan, no es que es algo que no sucede, no es que son hechos aislados de la sociedad, no, son cosas que suceden todo el tiempo. Y todo lo que nosotros hablamos y los testimonios que mencionamos y los datos que dijimos son de fuentes nacionales. Son gente real que existe, que vivió. Y en nuestro país. No es algo que está sucediendo en Estados Unidos como en las películas. O sea, no es algo alejado. Es algo que sucede en nuestro país. Que los chicos abandonan el colegio por la maternidad y la paternidad adolescente. Y no debería seguir sucediendo. Me parece perfecto todo lo que acabas de decir, pero estaría bueno, estuvo muy bueno lo que dijiste, que estaría bueno hacer hincapié en que el colegio le debería mostrar al adolescente todas las posibilidades que tiene, no necesariamente o abandonar o seguir el colegio, que tiene la opción de abortar de forma segura, acompañarla, llevarla, no dejarla a la deriva y decir, bueno, o seguís en el colegio o si no seguís en el colegio, bueno, ya no sos problema mío. Claro, bueno, ahí volvemos a siempre la importancia de la información, a la importancia de la llegada de la información al adolescente, y la información es el poder elegir, y el poder elegir constituye poder hacer lo que uno quiera con su vida, poder decidir, es importantísimo. Poder elegir es nuestro derecho como seres humanos. De nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra vida, poder elegir es fundamental. Ser dueños de nuestro cuerpo y mente. Exactamente. Vida, claro. Y no juzgar ni querer imposible que por ahí una mujer adolescente quiera ser madre. Y bueno, obviamente incluir todo el resto de identidades que no son mencionadas en ningún plano, pero que también pueden ser madres, padres. Existen. Que no sé cómo decirlo de manera inclusiva, madres, padres, pero suponete otras. Gestantes. Los gestantes. Y también, incluir en todas estas investigaciones perspectiva de género en el sentido de que no se habla de otras identidades. No únicamente son mujeres y varones los que pueden quedar embarazados en la adolescencia, sino que hay un montón de otras identidades que pueden también ser gestantes a esta situación. Sí, bueno, esperemos que les haya servido. Servido o por lo menos que pueda generar un debate en sus mentes y por ahí, si son gente que está cursado todavía el secundario, prestar más atención a las cosas que suceden a su alrededor, si tienen algún compañero, padre, madre. Informarse, querer reclamar a las instituciones la información que se merecen y que por ley tienen que darles, creo que nuestro rol está cumplido. Y por otra parte, si son gente que está escuchando que son los jefes de estas instituciones, echarle un ojo por ahí a la institución de la que sos parte, a ver si cumple o no con la educación sexual integral, con la perspectiva de género, con la contención, el acompañamiento y demás en estas situaciones. Como, hacer pensar a las personas y que este no sea un tema que vaya y venga, sino que es un tema que está presente en nuestra actualidad y que tiene que tratarse. Claro. Entonces, a los adolescentes, a hacer valer sus derechos, a alzar la voz, a hacer que su voz sea viva y activa, y a las personas que sean partícipes o que se hagan cargo de estas instituciones, fijarse si está sucediendo lo que tendría que suceder por ley. Y si sos otra persona, igual no está mal debatir sobre esto. Si sos madre, padre de adolescentes, hablar con ellos sobre estas situaciones y demás. Como eso es un tema para debatir entre todos y que está bueno visibilizarlo. Y no que quede en las sombras. Y no tratarlo como algo malo tampoco, ¿no? Tabú. Claro, no es tabú, no es malo, no es bueno, no. Para cada uno es una experiencia diferente. La maternidad y paternidad adolescente está muy endemoniada. Por ahí no debería ser así. No, por supuesto que no. Sí, bueno, esperemos que les haya gustado, que los haya haber visto desde una perspectiva capaz un tanto diferente, lo que implica el embarazo y la maternidad y paternidad adolescente. Que nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Muchísimas gracias. Chau. Eso fue todo por este episodio. Esperamos que les haya gustado mucho. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si les gustó, comenten y denle me gusta. Nos vemos en el próximo debate de la voz viva de los adolescentes.